Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Jesús Mendoza Pérez, fellow de Endourología del Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. El día de hoy les voy a hablar acerca de la fisiología del tracto urinario inferior. Bueno, voy a comenzar hablándoles un poco de la inervación vesical. La inervación vesical comprende al ciclo de la micción, el cual se basa en la integración de eventos neuromusculares, mecánicos, anatómicos y neurológicos. El control neurológico de la micción está dado por el encéfalo, que es el que regula el control voluntario de la micción. El núcleo pontino, que se encarga de la coordinación del núcleo medular, que es el sinergismo. Los núcleos medulares, que se encargan del control del reflejo miccional, son el simpático, que va de T10 a L2, el parasimpático, que va de S2 a S4, el pudendo, que va de S2 a S4. El tracto urinario inferior recibe triple inervación a través del parasimpático, simpático y somático. Actúan sinérgicamente modulados por los centros medulares y encefálicos. El sistema parasimpático está regulado por los nervios pélvicos preganglionares, las células ganglionares en la pared vesical. El sistema simpático está regulado por el nervio hipogástrico, fibras postganglionares en la vejiga. La inervación motora somática está regulada por el nervio pudendo. El ciclo miccional. En el estiramiento de la pared se originan los estímulos aferentes del arco reflejo de la micción. Este es el estímulo propioceptivo que, siguiendo al parasimpático nervio pélvico, ingresa a la médula y asciende hasta el centro ordenador de la micción. Cuando el volumen vesical alcanza los 150 y 250 mililitros, se hace consciente y percibe como deseo miccional, sensación que irá en aumento hasta los 500 mililitros aproximadamente. En este momento el deseo miccional será intenso, limitando la capacidad vesical. No obstante, ningún fenómeno motor, que es la contracción, deberá aparecer antes de que el sujeto decida orinar. Los factores implicados en la fase de llenado son la acomodación vesical, que es una propiedad de la miofibrilla. El simpático está activado, por lo cual y por la localización de los receptores se produce la relajación del cuerpo vesical, que es un efecto beta, y contracción del cuello y la uretra, que es un efecto alfa, regulados por el parasimpático activado, que es la uretra cerrada. El parasimpático inhibido, por tanto, el detusor está relajado, que es una vejiga relajada. La inhibición del reflejo parasimpático de la micción se produce principalmente a nivel central, sobre el centro ordenador de la micción, teniendo un efecto final de continencia. La presión uretral aumenta progresivamente con el llenado vesical por el incremento del tono basal de la musculatura estriada mediada por el reflejo guardián. El esfínter estriado no interviene voluntariamente en la continencia, sino que lo hace pasivamente por su tono. Aquí podemos ver en la fase de llenado cómo se relaja el detusor y hay una contracción tanto del esfínter interno como del esfínter externo. El vaciamiento vesical. El vaciado, que es la micción, puede ser voluntario o involuntario e implica una inhibición de la médula espinal de reflejos somáticos, simpáticos y la activación de las vías parasimpáticas vesicales en el centro de la organización, el cual está en el tronco cerebral. La fase de evacuación. El parasimpático está activado, que es una vejiga contraída. El simpático y el pudendo están inhibidos, que es una uretra abierta.
Esta fase se inicia con la relajación voluntaria del esfínter estreaduretral y todo el piso pélvico. A esto sigue una caída de la presión intrauretral e inmediatamente la contracción armónica y sostenida del detrusor, con aumento brusco de la presión vesical sin participación necesaria de la presión abdominal. La contracción de las fibras musculares del detrusor provoca la apertura del cuello vesical con acortamiento e infundibulización de la uretra. Este mecanismo de apertura del cuello está producido por una relajación refleja mediada por la inervación simpática y la liberación de óxido nítrico a nivel de la musculatura cervical. La contracción del detrusor se mantiene hasta completar la evacuación vesical. Esta se finaliza con la contracción espasmódica perineal y del esfínter estreaduretral, seguida de la relajación del detrusor, reiniciándose el ciclo, teniendo un efecto final de la micción. Aquí podemos ver como hay una contracción del detrusor, los esfínteres tanto el interno como el externo se relajan. Aquí podemos ver cómo aumenta la presión del detrusor, cómo disminuye la presión del esfínter, y en la uroflujometría podemos ver que este es una parábola normal. Aquí podemos ver cómo comienza el llenado, cómo se da la primera sensación para orinar, la sensación imperiosa de orinar y finalmente la micción entre 300, 400 o 500 mililitros. En esta etapa la vejiga se ovala y su base desciende. Se insinúa un infundíbulo que luego se abre ampliamente el cuello y la uretra hasta el vaciado completo de la vejiga. Luego se cierra la uretra en su tercio medio y se produce el retroceso de contenido de la uretra proximal hacia la vejiga, que asciende aplanando su base para retornar a su posición suprapúbica de reposo. Aquí podemos ver cómo en la médula espinal tienen participación los nervios raquídeos lumbares, los nervios raquídeos sacros, inervados por el sistema simpático, parasimpático. Aquí podemos ver los núcleos, tanto los corticales, los de la protuberancia, los núcleos medulares. Aquí podemos ver una vez más en la fisiología de la micción los, los centros de la micción que están en la corteza, en la protuberancia, en la médula. En la médula se encuentra el núcleo de Ornov. Los tipos de receptores y neurotransmisores en la vejiga. En la cúpula, los receptores beta-adrenérgicos ante la liberación de noradrenalina produce relajación muscular, los cuales son regulados por el núcleo simpático. Colinérgicos muscarínicos. Son los subtipos M2 y M3. Hay más M2, pero los M3 son los que más predominan en la contracción del detrusor ante la liberación de acetilcolina, los cuales son regulados por el núcleo parasimpático. Aquí podemos ver en la inervación vesical como los principales receptores que se encuentran en la cúpula son los M3 y los beta. Los M3 para la contracción y los beta para la relajación del detrusor. Y los que se encuentran en el cuello principalmente son los alfa. Vías y receptores. En el cuerpo vesical se encuentran receptores colinérgicos y beta-adrenérgicos para la contracción y relajación del detrusor.
En el cuello vesical se encuentran los receptores alfa-adrenérgicos para la contracción del esfínter interno, y el esfínter externo se encuentran los receptores colinérgicos para la contracción del esfínter externo. En la base y en la uretra proximal predominan los receptores alfa. Frente a la liberación de noradrenalina, producen contracción muscular. Otros receptores o segundos mensajeros son la histamina, prostaglandinas, óxido nítrico. Se denomina en general no adrenérgicos, no colinérgicos. Muchas gracias por su atención. Espero les haya agradado la charla.